Cinemática parte 8, resolución de problemas de caída libre. Te mostramos cómo resolver algunos problemas tipo de caída libre y tiro vertical. Ya vimos que para hacer el estudio de un movimiento debemos tener en cuenta lo siguiente, que un cuerpo se mueve cuando su posición cambia según una referencia a medida que transcurre el tiempo. Al estudiar un movimiento debemos definir cuál es el sistema de referencia, ya que todo lo que digamos sobre el movimiento será válido para ese sistema de referencia. Las características del movimiento rectilíneo uniforme acelerado son que la aceleración es única y no varía a lo largo del tiempo, la velocidad es directamente proporcional al tiempo y la posición es directamente proporcional al cuadrado del tiempo. Por lo tanto, a la hora de resolver un problema de caída libre, esas son las cosas que debemos tener en cuenta, además que la velocidad inicial es 0 y la aceleración provocada por el campo gravitatorio terrestre es de 9,8 metros por segundo al cuadrado, para interpretar el enunciado y aplicar la herramienta matemática. Si hablamos de tiro vertical, tendrá alguna velocidad inicial y la aceleración que actúa es la gravitacional, recordando que cuando alcanza la altura máxima, su velocidad es 0. Veamos este ejemplo. Dice que velocidad tenía la manzana al pegarle en la cabeza a Newton, si cayó libremente desde una altura de 3 metros. Entonces ahí estaba Newton sentado muy plácidamente y la manzana cae sobre la cabeza de Newton. Si cae, la velocidad inicial es 0 y dice que la altura era 3 metros. Actúa la aceleración gravitacional durante la caída. Tenemos un sistema de referencia con el 0 arriba y la posición 3 metros en la cabeza de Newton. Vamos a plantear entonces la ecuación de aceleración para ver si podemos de acá determinar la velocidad final, pero para eso tendríamos que conocer cuánto es el tiempo de caída. Entonces de acá no podemos directamente hacer el cálculo. Entonces vamos a ver si aplicamos la ecuación horaria de posición. Dice que la variación de altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Le ponemos positivo porque nuestro sistema de referencia crece para abajo y la aceleración es en ese sentido. Pero como la velocidad es 0 porque se trata de una caída, la velocidad inicial es 0 porque se trata de una caída, el término B0t lo anulamos. Y entonces el 2 que está dividiendo pasa multiplicando y la aceleración que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces 2 por la variación de altura sobre la aceleración gravitacional es igual al tiempo al cuadrado. Como queremos determinar cuál es el tiempo que duró la caída para después poder calcular la velocidad final, el cuadrado pasa como la operación inversa, que es la radicación, por eso es la raíz cuadrada de 2 veces la variación de altura sobre la aceleración gravitacional. Entonces, si reemplazamos los valores y simplificamos las unidades correspondientes y operamos matemáticamente, esto nos da que es 0,782 segundos el tiempo que duró la caída de la manzana. Con este tiempo, entonces ahora sí, retomamos en la ecuación de aceleración, pero reemplazando que la aceleración es la gravitacional, es igual a la variación de velocidad en el tiempo. Por lo tanto, si tengo que calcular la variación de velocidad, tengo que pasar el intervalo de tiempo multiplicando. Y la variación de velocidad es la velocidad final menos la inicial, pero la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, si reemplazo 9,8 metros por segundo al cuadrado por 0,782 segundos, eso me va a dar la velocidad final. Simplificamos las unidades correspondientes y nos da que la velocidad final con que le pegó la manzana en la cabeza a Newton es de 7,66 metros por segundo. Se lanza un objeto hacia arriba con una velocidad de 49 metros por segundo desde lo alto de un edificio de 45 metros de altura. ¿Cuál es la altura máxima respecto del suelo a la que llega el objeto y durante cuánto tiempo permanece en el aire? Y también con qué velocidad después llega al suelo. Por lo tanto, es un objeto que tiramos para arriba y después cae hasta el suelo, ¿sí? Pero lo tiramos desde una altura inicial que es la altura del edificio, 45 metros. Nuestro sistema de referencia vamos a plantear con el 0 en la base del edificio, crece hacia arriba y en la azotea del edificio que tiene 45 metros vamos a lanzar verticalmente para arriba un objeto que en este caso es la manzana de Newton con una velocidad inicial de 49 metros por segundo. El cronómetro
lo vamos a aprender en el instante que lo lancemos, así que el tiempo inicial va a ser 0. Si lo lanzamos hacia arriba se va frenando producto de la acción gravitacional hasta que se detiene y luego comienza a caer en el sentido de la aceleración gravitacional, aumentando su velocidad hasta que llega al suelo. Vamos a plantear entonces, mientras sube, la variación de altura es la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La variación de altura es la altura final menos la altura inicial, igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Le pusimos el signo negativo porque la aceleración, el vector aceleración gravitacional en nuestro ejemplo es en contra de cómo pusimos el sistema de referencia. Por lo tanto, la altura final será la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración gravitacional por el tiempo al cuadrado. Pero no tenemos el tiempo que dura mientras sube el tiro. Entonces, vamos a plantear que menos la aceleración gravitacional es igual a la variación de velocidad por el tiempo. ¿Por qué ponemos menos g? Porque nuevamente la aceleración gravitacional está en contra de cómo crece nuestro sistema de referencia. Y entonces, como queremos calcular el tiempo y está dividiendo, lo pasamos multiplicando del otro lado de la igualdad, y después, para dejar el tiempo solo de un lado, la aceleración gravitacional pasará dividiendo. Entonces, el intervalo de tiempo que dura el tiro será la velocidad final menos la velocidad inicial dividido la aceleración gravitacional. Pero la velocidad final en el tiro va a ser 0, porque llega a la altura máxima cuando se detiene. Y entonces, si reemplazamos a la velocidad inicial por 0, la velocidad final por 0, nos queda que el intervalo de tiempo que dura el tiro es menos la velocidad inicial dividido menos la aceleración gravitacional. Simplificamos los signos porque menos dividido menos nos va a dar positivo. Y entonces reemplazamos por los valores 49 metros por segundo dividido 9,8 metros por segundo al cuadrado. Simplificamos las unidades de longitud y las de tiempo correspondiente y eso nos da que el tiempo que tarda en subir hasta la altura máxima es de 5 segundos. Conociendo el tiempo que tarda llegar a la altura máxima, podemos reemplazar en la ecuación horaria y ahora sí tenemos todos los datos para calcular cuánto vale la altura final. Simplificamos las unidades correspondientes, hacemos el cuadrado del tiempo, multiplicamos la velocidad inicial por el tiempo, hacemos el 1 medio de la aceleración y simplificamos y llegamos a esa operatoria matemática de sumas y restas donde al terminarla la altura final es 167,5 metros desde el suelo. Tengan en cuenta que nosotros en nuestro sistema de referencia pusimos la altura 0 en la base del edificio. Por eso el tiro tenía una posición inicial de 45 metros. Bien. Ahora, esta era la situación, llegó hasta 167,5 metros y ahora empieza a caer. Y nos pide que calculemos cuánto tiempo estuvo en el aire y cuál es la velocidad final. El tiempo que estuvo en el aire es el tiempo que dura el tiro hasta que llega a la altura máxima y el tiempo que dure la caída. Por lo tanto, el tiempo que dura el tiro ya lo calculamos, 5 segundos. Vamos a calcular ahora cuánto dura el tiempo de caída. Entonces, mientras cae, la variación de altura será la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Mientras cae, la altura final menos la altura inicial es igual a menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, porque mientras cae, la velocidad inicial es 0. Y le ponemos signo negativo porque nuestro sistema de referencia es hacia arriba y la aceleración gravitacional es hacia abajo. La altura final va a ser la posición 0, o la altura 0, por eso nos queda menos la altura inicial igual a menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, si el 2 que está dividiendo lo pasamos multiplicando, simplificamos los signos menos porque menos por menos nos va a dar más, y la aceleración gravitacional que está multiplicando la pasamos dividiendo,
Y el cuadrado lo pasamos con la operación matemática inversa, que es la radicación, y entonces nos queda raíz cuadrada. Reemplazamos por los valores, simplificamos las unidades, operamos matemáticamente y nos dice que el tiempo que dura la caída es 5,84 segundos. Entonces el tiempo total que está en el aire el objeto es el tiempo mientras sube más el tiempo mientras baja. Por lo tanto, el tiempo total que está en movimiento o en el aire ese objeto es 10,84 segundos. Una vez que tenemos el instante al que llega al suelo, podemos calcular con qué velocidad llegó al suelo. Y entonces, si la aceleración gravitacional es igual a la variación de velocidad en el tiempo, entonces podemos despejar y menos g por el intervalo de tiempo nos dará la variación de velocidad. Tengan en cuenta que sigue siendo menos g porque el sistema de referencia planteado es hacia arriba y la aceleración es hacia abajo. Sabiendo que la variación de velocidad es la velocidad final menos la velocidad inicial y durante la caída la velocidad inicial es 0, por lo tanto menos g por el tiempo que duró la caída nos dará la velocidad final. Y entonces menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por 5,84 segundos, simplificamos las unidades y nos da que menos 57,29 metros por segundo es la velocidad final. El signo menos de la velocidad tiene que ver con el sentido del vector velocidad. Es hacia abajo cuando nuestro sistema de referencia planteado es hacia arriba. Y ahí tenemos calculado la velocidad con la que llegó al piso.